¿Qué viene para adelante? ¿Cuánto nos queda con esta variante que ha sido tan provocadora, tan dañina en Chile y en el mundo? Vamos a conversar de inmediato con Luis Emberg, presidente de la Sociedad de Medicina de Urgencias. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo aquí en Televisión Nacional. Hola, Davor. Buenos días. Bueno, doctor, ¿cómo lee usted esta cifra? Casi 30.000 contagios, impensado en los tiempos que pensábamos que Chile se estaba recuperando. Con mucha preocupación, porque lo único que se ve es un aumento diario de cifras, se ve un aumento diario de contagios, y eso habla de que seguimos con una pandemia en expansión. Esto genera dificultades en el sistema de salud, principalmente en los servicios de urgencia. Desde la Sociedad de Medicina de Urgencia estamos muy preocupados porque, si bien es cierto, esta es una variante que no tiene un nivel de complicación muy alto en los pacientes que afecta, sí genera un alto contagio, por lo que se ve muy sobrecargado en las urgencias, y esa es la gran preocupación que tenemos, porque uno podría decir que hay varios servicios de urgencia que ya están colapsados. Doctor, ¿y cuándo se produce el punto de inflexión? Porque muchos expertos que hemos entrevistado en la semana coinciden en que la variante Omicron, por la agresividad y el comportamiento que tuvo en otros países, iba a tener una entrada al país que iba a durar 6 semanas y luego iba a caer drásticamente. ¿Cuándo se produce esa caída finalmente? Eso depende de varios factores. Si uno revisa las cifras internacionales, estamos siendo un espejo de Europa, que allá se comportó de una manera muy parecida a esta variante, pero también depende del comportamiento poblacional. En la medida que las personas mantengan las medidas preventivas, esto debería acortarse un poco, a pesar de la alta contagiosidad que tiene la variante. Pero sí, es cierto que lo que se ha visto que son 6 semanas, y nosotros deberíamos esperar las próximas 2 semanas muy complejas, especialmente para los servicios de urgencia de atención primaria, que es la mayor preocupación que tenemos. Así como vamos la otra semana, que va a ser además la 1 de febrero, ¿podríamos llegar a los 50.000 casos diarios? Si sigue la tendencia, de todas maneras, podemos llegar a los 50.000 casos diarios. Y si bien es cierto, no genera, como decía antes, un cuadro muy grave. Aparte, hay que agradecer que el gobierno tuvo una buena medida de la vacunación de las personas, asegurando las vacunas para todos, y eso nos está protegiendo de desarrollar una enfermedad grave. En la medida que los casos aumentan explosivamente, también aumentan la cantidad de enfermos graves, y eso puede terminar llevando a un nuevo estrés de los sistemas de unidad de paciente crítico, que ahí ya se pone mucho más complicado, porque genera más atochamiento aún en las urgencias y en los servicios de atención primaria, y nos termina provocando un colapso en todo el sistema de salud. Entonces es importante entender que lo único que nos está salvando en este momento es la vacunación y las medidas preventivas, pero en la medida que esto siga con estas cifras, estamos ya en una situación bastante preocupante. ¿Y cuánta holgura le queda al sistema de salud? Porque más allá de las camas críticas disponibles, que hoy día son 305, lo que preocupa es el recurso humano, que también se puede contagiar, que también tiene licencias médicas, que también se merece las vacaciones, y que probablemente, si es que esto se vuelve crítico, no van a estar disponibles para estar en los puestos de trabajo. Sí, yo creo que separaría un poco el análisis, porque si bien es cierto, el sistema hospitalario de alta complejidad en este momento no se encuentra desbordado como ocurrió en la primera parte de la pandemia, sí, los sistemas de atención primaria y de urgencia sí están colapsados, y hay que ser responsable de decir que eso es lo que está ocurriendo. Hay lugares en que las esperas son más de 10 horas, hay lugares que tienen una gran cantidad de pacientes hospitalizados, incluso algunos de ellos en sillas. Entonces, si los servicios de urgencia ya se encuentran colapsados y se encuentran en una situación bastante crítica, producto de que, a diferencia de la primera parte de la pandemia, hay menos personal, porque en la primera parte de la pandemia se contrató personal extra, pero esos contratos ya se finiquitaron, se dio más espacio en las urgencias, y además en este momento tenemos 2 cosas más que se agregan: el personal de salud contagiado y personal que está de vacaciones, que se merecen las vacaciones. Hay algunos que llevan 2 años sin haber parado, y no se puede negar vacaciones independiente de lo que está ocurriendo, porque las personas de los servicios de urgencia nos agotamos, estamos súper cansados, la gran mayoría estamos haciendo muchos más turnos de lo que hacemos habitualmente, para poder sacar adelante la pega que significa esta gran cantidad de pacientes que está consultando en los servicios de urgencia. Entonces, si bien es cierto, el sistema de atención de alta complejidad en los hospitales no está colapsado, sí está colapsado los servicios de urgencia, y a nosotros nos generó un poco de preocupación la declaración en la semana del ministro de Salud, que dijo que el sistema hospitalario no estaba colapsado, porque nos hace sentir de que no se consideran las urgencias dentro del sistema hospitalario, y las urgencias son la principal entrada de los hospitales. Entonces,
yo creo que si uno ve la situación actual, uno debería decir que estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo a nivel de hospitalario, porque eso incluye los servicios de urgencia. A mí me gustaría ver que se refuercen más los servicios de urgencia en cuanto a personal y a espacio, y también a recursos, porque no vamos a dar abasto, y ya de hecho en muchas partes no estamos dando abasto. Claro, y hoy día tenemos también en las cifras que se nos entregan casi 100.000 casos activos, 99.474, ayer eran 87.000. Con esa cantidad de casos activos, ¿se puede hacer trazabilidad? ¿Se puede tener una certeza de cuánta gente está contagiada, o hay que tener una cifra proyectada para poder manejar la pandemia? Lo más importante en una pandemia es saber quiénes son los casos activos y poder ver quiénes fueron sus contactos. Eso es lo que nos permite ver hacia dónde va la pandemia y hacia dónde se está moviendo. Se entiende que con este nivel de contagio hacer una trazabilidad es muy difícil, pero es donde hay que poner el esfuerzo. Y aquí también, cuando los sistemas se empiezan a sobrepasar, se requiere mucha responsabilidad personal. Aquí las personas deberían ser capaces de avisarle a sus contactos y decirle: ¿saben qué? Nosotros, yo estoy contagiado, pon ojo, y si empiezas con síntomas, anda y testéate, y que de esa forma nosotros como sociedad somos capaces de contener la pandemia, porque si entregamos toda la responsabilidad a la autoridad, esto no hay ningún sistema que lo logre soportar. Doctor, y en lo que usted ve ahí en su trabajo diario, ya llevamos prácticamente 2 años con la pandemia y vemos también el informe epidemiológico que se entregó hace algunas horas, y aparece nuevamente el grupo etario entre 20 y 30 años como donde hay mayor cantidad de contagios, allí se concentran los contagios. ¿Qué pasa con los jóvenes de Chile? ¿Por qué de alguna manera no tienen conciencia? No sé cuál es la experiencia que usted tiene allí en su lugar de trabajo. A mí lo que me ha pasado personalmente es darme cuenta que los jóvenes pierden las medidas preventivas, especialmente cuando se juntan, y se están juntando producto del verano con mayor frecuencia. Muchas veces tienen algunos síntomas y dicen: no va a pasar nada, total, vamos a estar al aire libre, y se sacan la mascarilla, comparten los líquidos, comparten la comida, y terminan contagiándose y aumentando la enfermedad que está provocada por esta variable. Entonces, lo que estamos viendo es que los jóvenes están respetando poco las medidas preventivas, se están juntando mucho más de lo que correspondería por aforo, y eso en parte uno lo entiende producto del cansancio que existe, pero uno tiene que seguir insistiendo en el llamado de que tienen que mantener las medidas preventivas y intentar cuidarse y ser responsables de no juntarse con amigos o con los familiares si es que tienen algún síntoma sospechoso de esta enfermedad. Y eso lo estamos viendo día a día. La gran mayoría de las personas que consultan son personas entre 20 y 40 años, y lamentablemente no se ve que esto haya disminuido las últimas semanas. Los turnos están siendo realmente agotadores para nosotros. Doctor, de todas maneras, a pesar del alto número de contagios, a pesar de que hay agotamiento en las UCI y en los servicios de salud por lo que ha durado todo esto casi 2 años, ¿estamos ya de salida en la pandemia? ¿Usted siente que después de la Omicron probablemente no viene otra mutación más recargada, o es muy temprano para hacer esa lectura? Yo creo que es muy temprano todavía para hacer esa lectura. Generalmente uno las pandemias las analiza completamente ya cuando pasaron. Yo creo que todavía no sabemos qué va a pasar, y lo único que sí tenemos certeza es que las medidas preventivas y la vacunación es lo único que nos permite mantener un relativo funcionamiento de la sociedad. Pero es muy temprano para hablar de una endemia, o que de alguna manera estemos pronto a pasar de pandemia a endemia, como existe con otros virus que conviven permanentemente con nosotros. Sí, yo creo que es muy temprano todavía. Yo creo que nos falta para poder llegar a decir eso. Doctor, más considerando las cifras que tenemos actualmente. Sí, respecto a los test, esta semana vimos en varios laboratorios que había problemas y largas filas para hacerse el examen de PCR, y la Subsecretaría de Salud decidió habilitar o darle mayor confiabilidad o credibilidad al test de antígeno. ¿Usted qué mirada tiene sobre el test de antígeno como un elemento necesario y de buena manera poder confirmar si uno tiene o no la variante Omicron? Lo ideal siempre va a ser la PCR, y eso todos los estudios así lo respaldan. El tema es que no existen los laboratorios suficientes ni el testeo suficiente de PCR, y ahí uno tiene que empezar a echarle mano a cosas alternativas que tienen que no son tan buenos.
para poder aumentar el testeo, y responsablemente la autoridad ha sugerido el antígeno a pesar de no ser el ideal, y a mí me parece, considerando la situación actual de sobrecarga en los laboratorios, es lo que tenemos que hacer responsablemente. Doctor, y más allá del test de antígeno, el test PCR, ¿cuáles son los síntomas? Nunca está de más poder recordarlo, sobre todo los síntomas de la variante Omicron. Los síntomas de la variante Omicron, a diferencia de las otras variantes, son síntomas más respiratorios altos. La persona tiene congestión nasal, tiene harta secreción nasal, dolor de garganta, y se siente muy decaído. Es como tener un resfrío bien fuerte. Así se está comportando la variante Omicron, y además en algunas personas se puede manifestar como dolor abdominal, como síntomas abdominales además. Pero en esta variante lo que más predomina son los síntomas respiratorios altos. Y si una persona tiene esos síntomas, ¿esto debería durar cuánto? ¿5 días, 7? ¿Cuándo debería ser el periodo de mayor impacto? Porque en las otras variantes vimos que las personas quedaban por mucho tiempo, más allá de estar contagiando, quedaban con síntomas, con pérdida de olfato, con problemas para hablar, problemas para respirar, gente decaída. Con la variante Omicron, ¿cuándo uno recupera de alguna manera la vitalidad? Eso depende de si la persona está o no vacunada, y si la persona tiene o no algún tipo de enfermedad. Eso hace, o tiene algún tipo de compromiso en su sistema inmunitario. Eso es lo que puede hacer la diferencia. En las personas que tienen el esquema de vacunación completo, y en esas personas no son inmunocomprometidas, lo más seguro es que en esas personas se manifieste como un resfrío fuerte y dura alrededor de 5 a 7 días los síntomas. Las personas que ya tienen enfermedades crónicas, no están vacunadas, ya se comporta muy parecido a como han sido las variantes previas, especialmente en las personas no vacunadas, y eso se ve reflejado porque la gran mayoría de las personas que están intubadas en la UCI son personas que no están vacunadas. Doctor Luis Enberg, presidente de la Sociedad de Medicina de Urgencias, muchas gracias por conversar con nosotros. Nos queda harto todavía, nos queda harto por delante. Estamos lejos de ver la luz al final del túnel, de acuerdo a lo que usted dice y también lo que reportan desde el Ministerio de Salud. Sí, ojalá lo podamos ver luego y esto pase para que todos podamos descansar y volver a una vida un poco más normal. Muchas gracias, Davor. Gracias, doctor, que esté muy bien. Buen día.